espíritus, algo que por ejemplo, vamos a ver, en la religión cristiana sería, pues, no sería un santo, sería, pues, casi como Jesús. Como el ángel de la guarda. Como el ángel de la guarda. Yo quería decirte una cosa, Sí. antes de meternos en esto, que de las leyendas de Galicia, que por ejemplo dicen, los muertos se levantan en Galicia. Sí. Porque mi padre, y me lo explicó, hizo una autopsia donde el cadáver se le sentó. Pero sentarse, porque el campesino gallego, técnicamente explicado, el campesino gallego, sabes que antiguamente pues era del sacho, sí. Y entonces desarrollaba todos estos músculos muchísimo. En el momento de cortar, esto estaba tan en tensión que el muerto se le sentó. O sea que no me extraña que muchísimas leyendas dijeran que el muerto reaparecía o se sentaba. Es verídico, porque claro, es verídico, verdad, científicamente demostrable. Científicamente demostrable, porque a mi padre se le sentó un señor, en el momento de hacer la autopsia se sentó muerto. Se sentó. Y yo- Bueno, O y sea otras que- muchas cosas de las autopsias de tu padre que sabes. Bueno, pero yo, pues, era maravilloso, porque además era una época en que iba por las aldeas más remotas y las autopsias se hacían encima de la tumba, no había medios y todas esas cosas, y escuchar a mi padre era la locura, porque sí, eran anécdotas hasta de cómo se enterraban los muertos con comida, con latas como los egipcios, pero aquí en Galicia los enterraban con latas de atún, de sardinas. Nunca dijo si también llevaba el abrelatas, porque el abre fácil en aquellos tiempos no existía. Pero bueno, los enterraban con cosas para el tránsito al más allá, como le ponían un lazo a los ahorcados en Sálvase a la parte, Así. negro. Mi padre hizo montones de Pero autopsias eso sabes Los por ahorcados, qué. no me digas. de ahorcado Pero ¿sabes por de qué? lazada. Porque porque en el momento que se ahorca la persona, dicen- el ahorcado, yo lo he dicen, visto, había el una pene canción. se pone en erección. Había una canción, Ajá. sí. ¿No lo sabías? Y entonces, para que no pecaran, Pues una persona que aparece ahorcada, el pene se pone en erección. Eso había una canción, pero sí, tradicionalmente les ponían un lazo negro, en fin, que la capacidad de asombro de todas estas cosas que podemos llegar, bueno, a fascinarte y a Blanca, yo quedarte quería maravillada. comentarte una cosa. Debes de escribir, que eres una gran escritora y aunque yo no te he leído, pues he oído hablar muy bien de ti, sobre las experiencias de tu padre y una que te comentaré, pero no quiero dejar un espacio vacío, una pregunta que dijo que quedó un poco. Habías dicho que había una persona que te amenazaban con eso. Esto puede ser similar a que en la zona del Ortegal, donde vivo yo, Ortegal, Finisterre, cuando cometías así alguna cosa, te decían, voy a llamar al Morouzo. Y entonces el Morouzo, a lo mejor, el Morouzo era el logro del saco que te llevaban. Y podía estar vinculado con A lo ese tuyo. rampayo. Al rampayo, Puede claro, ser porque en cada Morouzo. zona, Le dan, en cada zona... en cada zona pueden darle un nombre diferente, dan pero eso. yo nunca lo oí ni Pero dijo, yo lo que quería centrarme un poquitito, hablando del crucero y hablando Sí. que por ejemplo en Galicia, desde siempre, ha convivido maravillosamente lo que puede ser el cristianismo y la religión perfectamente con la tradición, la cultura, la magia, bueno, porque sin tenemos, ningún problema. tenemos detrás toda una Bueno. cultura celta y tú Es- sabes que vamos al celta. las religiones se sobreponen y los ritos y los mitos se sobreponen unos sobre otros. Por ejemplo, el Camino de Santiago ya es una tradición que existía, que incluso Aristóteles habla de él, que se hacía la peregrinación para ver morir el sol en Finisterre. Los adoradores del sol ya hacían ese tránsito. Lo único que se hace es aprovechar un espacio que ya estaba Y creado. ese camino que ya estaba trazado. que ya está Bueno, creado. trazado en el cielo. Bueno, también está eso. ¿Te acuerdas cuando veíamos la Vía Láctea? Que ahora nos decía que eso era el Camino de Santiago. Pero que las religiones o sea, las culturas se sobreponen unas sobre otras, y efectivamente nosotros tenemos ya una tradición celta, que a veces hablas incluso con gente de celtas de otros países, y dices, si me está contando lo mismo que he vivido yo, porque hablas con gente pues que sea del norte de Francia, o que sea, yo qué sé, O escoceses, ingleses. y te cuentan las mismas cosas, porque parece que todo sucede, nuestra vida en este momento sucede muy rápido, pero hay un trasfondo que ha permanecido a través de los siglos, que tanto te lo puede contar el escocés como lo podemos contar nosotros, porque es una herencia que ya estaba enraizada aquí. Y si hablas tú de las 5.000 Fiestas, romerías, claro. seguramente ya existían esas tradiciones, esos ritos antiguos, donde pues ha llegado ahora, ponemos una virgen,
y te pasan cosas curiosísimas. Yo una vez estuve en una conferencia del antropólogo Walter Alba, que descubrió el Señor de Sipán, y descubrió una tumba que llevaba, se supone, 2000 años cerrada. Era toda una zona donde iba la gente en peregrinación y tal. Dice, no te lo puedes creer, Blanca. Bueno, porque al final estuve hablando con él. Dice, al destapar, el olor de los excrementos es como si lo hubieran hecho ayer. O sea, ¿te crees que 2000 años después ha permanecido el olor en la tierra? Pero parece increíble. Es increíble, bueno, y sin embargo, increíble. Entonces, esos mismos mitos pues pueden seguir, continuar, estar metidos en nuestras ideas y en nuestra cultura. Quizá muchas cosas que hacemos mentalmente sin darte cuenta provienen... Es que forma parte de lo que es el alma de un pueblo. De la antigüedad. Eso que te decían, pues no riegues las flores si tienes la regla. ¿Te acuerdas cuando era pequeña? Sí. Pues, por ejemplo, en todas las culturas de Hispanoamérica, la mujer no puede cultivar el campo si acaba de parir, si no sé qué. Y eso ha llegado hasta nosotras, que nos lo decían nuestras madres. O sea que te parece, uy, eso está desperdigado, qué lejano, y sin embargo sigue existiendo en cosas mínimas de nuestra volviendo existencia. Volviendo al tema, no ha sido fácil. Ha sido un poquito a la fuerza. ¿Tú crees? No, sí, La, no ha sido la una transición, de no ha los sido dos. una transición benévola, ha sido una transición de la Iglesia Católica, que siempre ha vivido del miedo, y yo soy una persona que he sido educado en la fe de Cristo, pero la Iglesia Católica siempre ha vivido del miedo, y metiendo miedo ha ido adelantando. La Iglesia Católica, haciendo un paréntesis, no vive de las subvenciones del Estado, vive de la pequeña limosna y vive del miedo de la gente. Por eso tiene cierto tipo, que ya te digo, yo soy creyente. Y ese crucero fue instalado para sustituir, por ejemplo, aquí en España, a muchos templos druidas. De hecho, tenemos San Andrés de Teixido, que es un templo de los druidas, sí. y fue puesto a la fuerza. O sea que la transición tampoco fue muy pacífica. Hay que reconocer que tenía mucho poder siempre el clero. Y volviendo al Camino de Santiago, el filósofo alemán Goethe dijo que Europa se fue formando haciendo el Camino de Santiago. Por eso yo le digo a las personas que nos están escuchando, pueden ustedes creer en las cartas, es igual, pueden no creer, pueden creer en el mundo del ocultismo, no pueden creer, es igual. El borracho cree que no tiene hígado, por lo tanto puede beber, porque no le hace daño. Total, él no tiene hígado. Pero el mundo de las creencias es un mundo ambivalente. ¿Existe? ¿No existe? ¿Existe Dios? ¿Hay fundamento de que exista? Pues yo no lo sé. ¿Hay fundamento de que no exista? Yo no sé. Hay que creer a la gente que está preparada, que está cualificada, como el padre de Cristina, que hablaba, pues, que hay que decirlo, Cristina, tu padre, enhorabuena, porque fue el primer... Blanca. Bueno, yo no sé por Me has qué. bautizado, Porque pero Cristina, no. bueno, Me ha encantado. que hay que... Blanca Cristina, no, no te Cristina, llamarás. te voy a decir una cosa. Yo sé hacer muchos rituales, pero al del bautismo todavía no recibí. No llegué, aunque me faltan unos años. Me vais a perdonar un minuto, pero creo que no nos va a quedar más remedio que ir a la publicidad. Dejamos el Camino de Santiago y retomamos el Camino de Santiago en 5 segundos. Evidente, Creo como que es tú un quieras. minuto, creo Venga. que es un minuto.